A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Nietzsche. Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión voy a proponer un debate que es bastante interesante, que para mí está lleno de enigmas y verdaderamente habría que indagar mucho más sobre lo que se dice al respecto de los años perdidos de Jesús. Sabemos que Jesús ha marcado en su vida y todo lo que ha recorrido bajo los escritos que conocemos como la Biblia, que durante los últimos 2000 años ha dejado una huella muy importante, sobre todo, claro, para los creyentes. Pero cuando empezamos a hurgar sobre su historia y leemos muchos de sus capítulos, donde veamos está lleno de secretos, enigmas y también acertijos, por la forma en la que él dejaba sus enseñanzas y muchas veces en forma de clave. Pero no vamos a indagar precisamente en eso, vamos a indagar mucho más en sus años perdidos. Hay uno de los enigmas que me marca mucho y me llevó a investigar, que es que estuvo muy ausente durante muchos años. Desde que era joven hasta los 30, vemos que Jesús en estos capítulos que tenemos para leer sobre su vida, desaparece por muchos años. ¿Dónde estuvo Jesús realmente durante tantos años que desapareció y que no tenemos registro sobre esta ausencia? ¿Fue Jesucristo a la India? ¿Fue a visitar las tierras de Nepal? ¿Estuvo en Tíbet? ¿Jesús estuvo aprendiendo algunas enseñanzas hinduistas? ¿Estuvo Jesús aprendiendo bajo las órdenes de algún maestro? Para poder llegar a concluir sobre estas cuestiones tenemos que estudiar la historia, por supuesto la parte de la Biblia, entender el concepto de Jesús, y cuando lo vemos representado a Jesús, muchas veces lo estamos viendo que lleva como una túnica. En algunos casos Jesús lleva una barba muy larga, como suelen llevar los maestros del misticismo oriental. También podemos notar que en sus manos Jesús hace unos mudras. Nosotros podríamos indagar que los mudras provienen de la antigua India. Con respecto a los mudras, su utilidad se está dando hace muchísimos siglos. Justamente lo podemos ver en distintas estatuas del lejano oriente. Por supuesto, en civilizaciones antiguas también se pueden visualizar. Para entender qué son los mudras, son posiciones que se dan con las manos y utilizando los dedos, por supuesto. Según se dice, tiene implicancia en 3 niveles: en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. El término mudra proviene del sánscrito antiguo y significa señal o llave. Por supuesto que el término mudra y todo lo que conlleva no lo vamos a estar viendo en este momento, pero en algún momento podríamos indagar un poco más sobre estas cuestiones, pero hicimos un repaso breve. Como podemos ver aquí,
Jesús utiliza evidentemente muchos de los mudras. El que más utiliza, y por lo que podemos ver en sus representaciones, es una mano que apunta al pecho y otra mano que también genera una figura. Es clarísimo que está haciendo un mudra. Este mudra es el mudra de la compasión. Ahora bien, con todo lo que hemos visto sobre Jesús, posiblemente lo haya aprendido en el lejano oriente. Para poder indagar sobre estas preguntas que tenemos, por supuesto del lado de ustedes deben tener más cuestiones que querrán resolver, vamos a tener que adentrarnos en el detalle de la historia que nos cuentan de Jesús cuando era un niño. El pasaje bíblico donde habla de la visita de Jesús al templo de Jerusalén nos dice que cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para presenciar la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumple los 12 años, ingresan a la fiesta por la costumbre. Cuando la fiesta había finalizado, ya todos volvieron a sus casas y estaban en camino, el niño Jesús se había ido al templo de Jerusalén. Los padres de Jesús sienten que lo pierden y comienzan a buscarlo por todos lados. Vuelven para Jerusalén días después y al cabo de unos momentos de búsqueda lo encontraron dentro del templo, sentado entre los maestros y los que pertenecían a la alta jerarquía judía del templo de Jerusalén. Jesús los escuchaba y también les hacía preguntas. Todos los que se encontraban presentes escuchándolo se sorprendían de su inteligencia y de la capacidad de crear preguntas y respuestas. Su madre, al encontrarlo, le pregunta: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Y el niño Jesús contesta con una pregunta: «¿Por qué me buscaban?». Y luego agrega otra pregunta: «¿No sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre?». Obviamente que la madre de Jesús no pudo interpretar lo que el niño decía. ¿Qué ocurrió después de este evento? No hay más registro de Jesús hasta en su aparición ya como adulto. ¿Qué sucedió en el medio realmente? Quienes investigan este enigma de Jesús se va a encontrar con múltiples hipótesis, entre las historias que dicen ser oficiales, hasta las anécdotas, teorías, mitos y demás. Y por consiguiente, uno de los tantos mitos que hay sobre los años perdidos de Jesús es el mito de que Jesús visitó Inglaterra. ¿Y de qué trata este mito? Es el de la ruta del mercado, del negocio del cobre y del estaño por parte de su tío José de Arimatea. Hay muchos investigadores que están afirmando que Jesús realmente pisó las tierras de Inglaterra y siempre hacen hincapié en José de Arimatea. Y nosotros vamos a desglosar un poco más esta cuestión. Este mito lo que afirma es que ambos llegaron al suroeste de Inglaterra por medio de un barco, el cual su tío lo manejaba porque era marinero y también comerciante, y que se han instalado en Glastonbury. Se dice que Jesús construyó una casa en Glastonbury y en el cual obviamente vivió un tiempo y que se asentó al entorno, el cual dicen que le caía muy bien y que se sentía muy cómodo con el lugar. Se dice que Jesús estuvo contactado con los druidas del lugar cuando él todavía era un niño. Por eso se hace un pasaje a esta historia, porque cuando se cuenta este mito, se cuenta como Jesús niño. Y como ustedes sabrán, el pasaje de la Biblia, cuando Jesús era un niño, el último pasaje es el que estuvimos analizando antes. Por eso la gente hace hincapié en esta historia. Hay quienes dicen también que esta historia de la llegada de Jesús a Inglaterra se le atribuye al mito popularizado por un poema escrito por el autor William Blake en el siglo XIX. Jerusalén es el himno inglés que todos conocen, o en la mayoría lo deben conocer, que forma parte del himno nacional de Inglaterra, es decir, de Gran Bretaña en la actualidad. Dicha obra del himno está basada en los 4 versos de William Blake que empiezan con "And did those feet in ancient time",
que son parte del preludio de su epopeya Milton. ¿Y fue visto el sagrado Cordero de Dios en las plácidas praderas de Inglaterra?, dice uno de sus escritos, en la obra Jerusalén. Hay quienes dicen que este mito es totalmente falso, como en el caso de Diarmaid MacCallach, profesor de historia eclesiástica de Oxford, y afirmó que describe esta leyenda como un mito totalmente inverosímil. Por el mito de Blake hay una película en la que se basó la historia de la supuesta visita de Jesús a Inglaterra, llamada Undead Dusk. También existe la posibilidad de que Jesús haya pisado las tierras de India, que es algo que fui cuestionando a lo largo de este video. ¿Es quizás la llegada de Jesús a la India y que haya aprendido las enseñanzas del profeta Krishna? También debo agregar que existen muchos paralelismos de sus enseñanzas, que es lo que se puede hallar en las palabras de lo que Jesús enseñó y, por supuesto, esto despierta una gran curiosidad cuando leemos las enseñanzas de Krishna. Ustedes mismos lo pueden evaluar. Posiblemente sobre los evangelios que han sido suprimidos, ¿se hablaba de su llegada a Medio Oriente? No sabemos realmente qué es lo que ha sucedido con este trayecto de la historia perdida de Jesús. Lo que sí sabemos, por supuesto, es la ausencia de los 17 años de todo registro de Jesús y que esta etapa de su vida, el cual no la conocemos o no quieren que sepamos. De cualquier modo, esta ausencia de Jesús niño hasta la aparición de Jesús adulto en los registros sigue siendo un gran enigma. Los dejo con esta gran pregunta para la conclusión de ustedes. ¿Dónde estuvo Jesús en sus años perdidos? Coméntalo en este video. También puedes sumarte al debate que se está dando sobre este tema en nuestra página oficial de Facebook, el cual dejo el link en la descripción. Gracias por tu atención y esperamos tu participación y, como siempre digo, no te pido que creas, te pido que veas. Saludos.